Y si James no es un hombre escapando de la culpa, sino una víctima atrapada en su trauma. La historia de Silent Hill 2 ha dado para un sinfín de teorías. Muchos jugadores atentos a cada detalle han dedicado horas a explorar cada rincón del juego. Yo mismo lo he hecho, tengo un video de más de 4 horas en este canal en donde analizo a fondo Silent Hill 2 Remake. Pero lo cierto es que nunca es suficiente. Cada día surgen nuevas interpretaciones y con la llegada del remake, el juego ha despertado un interés renovado, entregándonos pistas que antes no eran tan claras. Gracias a las observaciones del usuario Rachel Ashmon, han salido a la luz hallazgos muy interesantes que plantean una historia completamente distinta sobre James Sunderland. Una historia que, si es cierta, lo cambiaría absolutamente todo. Lo interesante de esta teoría es que no contradice la historia que ya conocemos. Al contrario, le da sentido. Porque lo que plantea es que James ya cargaba con un pasado verdaderamente oscuro. Un pasado que no comenzó con la muerte de Mary, sino mucho antes. Según esta hipótesis, James nunca recorrió Silent Hill. Él está internado en el hospital Brookhaven como paciente. Pero la cosa no termina ahí. El director de este hospital, una figura casi invisible en el juego, sería en realidad la verdadera sombra detrás de todo. Un personaje que, según las pistas, habría abusado de James durante años. Y es ahí en donde todo cambia. Porque si esto es cierto, entonces cada escena del juego está impregnada de un pasado que James no logra mirar de frente. Es un trauma en su mente que se disfrazó de un viaje. Y eso transforma a Silent Hill 2 en algo más que una historia de culpa. La convierte en una historia de una persona con una psique destrozada por el abuso. De alguien que en medio de esa destrucción todavía está intentando sobrevivir como puede. Como ya dije, hay un sinfín de pistas en el juego que sostienen esta teoría. Detalles que cuando los ves con una nueva mirada ya no puedes dejar de ver. Nuevamente hago énfasis en que todo lo que voy a mostrar a continuación proviene del trabajo de la usuaria Rachel Ashmon. Ella es quien descubrió, documentó y conectó cada una de estas pistas. Yo solo estoy dándole voz y forma a su trabajo para hacerlo llegar a más personas. Empezamos por Brookhaven Hospital, un lugar que bajo esta nueva mirada se convierte en el verdadero epicentro de la historia. Las radiografías que aparecen en el hospital, que inicialmente asociábamos con el trauma de Angela, Rachel plantea que en realidad podrían pertenecer a James. En ellas se pueden distinguir con claridad su mandíbula e incluso su canino torcido, tal como lo vemos en su rostro. Esta no es la única ilustración de James. En una de las paredes del vestíbulo hay un gran boceto de su rostro dibujado a mano. Un detalle ciertamente extraño. ¿Quién haría algo así con el rostro de un paciente si no es alguien obsesionado con él? La idea de que James es un paciente psiquiátrico no es una idea nueva. El propio Masahiro Ito ya lo había mencionado en el pasado. Y de hecho la novela oficial de Silent Hill 2, la cual fue ampliada para el remake, confirma que James estuvo internado. En esa misma historia, James encuentra una nota escrita sobre él en Brookhaven, y al mirarla se pregunta si él aún está hospitalizado en el lugar, si todo lo que está viviendo es una alucinación, o incluso si su psiquiatra, el director del hospital, le está dejando objetos a propósito esparcidos por el edificio. Si nos metemos a los archivos no usados del juego, hay una nota que llama mucho la atención, donde un empleado del hospital escribe que el director comenzó a comportarse de forma extraña desde que James fue admitido. Intentaron censurar frases como "se ha obsesionado" y "me temo que", lo que implica que ya había antecedentes y que el personal le tenía miedo. Más adelante en el hospital encontramos los registros de los 3 pacientes, registros que inicialmente creíamos que simbolizaban a los 3 protagonistas de la historia, a James, Angela y Eddie. Sin embargo, Rachel cambia el argumento y menciona que los 3 representan las emociones principales que inundan la mente de James: miedo, asco y agresión. Cada uno de estos pacientes tiene su propia ruta en el otro mundo, 3 caminos que James debe recorrer para abrir la caja en el otro mundo del hospital, y más adelante también tiene 3 rutas dentro del laberinto. Todos estos pacientes son versiones de James.
Incluso el modelo de la mano de yeso en la que se resuelve el puzzle de los 3 pacientes es un modelo de la mano de James, indicando que las emociones están ahí porque él vivió algo en ese lugar que lo dejó marcado para siempre. En una de las rutas encontramos una nota que describe un caso de abuso sexual, con una serie de síntomas físicos y conductuales. El paciente se negaba a bañarse, al punto en el que tuvieron que sujetarlo por la fuerza. Solo entonces notaron lo que parecía ser una herida autoinfligida. Esto podría ser una reacción de defensa, intentar volverse repulsivo para que su abusador ya no quiera tocarlo. Rachel también revela que la nota en la azotea también es modificada en la última revisión y muestra que James estaba planeando acabar con el director. Esta historia continúa hasta la prisión. En ella se insinúa que James robó las llaves del guardia nocturno en varias ocasiones, deteniéndolo en todos sus intentos. Una de las notas que tampoco se usó en el juego habla del prisionero que escondió una navaja en la celda de aislamiento, y según los archivos del juego, el ladrón es también el mismo que escribió en el suelo de su celda. Esa figura es una metáfora del sexo no consentido, y por eso el agujero en el centro. En camino hacia la oficina del director de la prisión, la cual es la misma que la del director del hospital, en los pasillos antes de llegar, se lee la frase "cosecha lo que sembraste", una frase que podría haber sido escrita por James en consecuencia de los abusos del director. El arma que James usó para atacar al director muy posiblemente fueron unas tijeras oxidadas. La barbería del inicio muestra unas tijeras enormes y dentro de ella hay una nota y sospechosamente una camisa de fuerza, un objeto que desentona completamente con el lugar. Es la misma arma que usa Pyramid Head, un símbolo de que no es un simple enemigo, sino la otra mitad de James, la parte que necesita juzgarlo y hacerle enfrentar lo que ha hecho. Otra imagen guardada en los archivos del juego revela que el rostro de James encaja perfectamente con el rostro del director. Las imágenes se superponen sin siquiera alterar el tamaño ni nada. Literalmente son la misma cara. La figura del director se siente en todo Silent Hill. Su oficina aparece una y otra vez con distintas formas. Aparece en la prisión, en Lakeview. Es fácil de identificar porque siempre se presenta de la misma forma, con una habitación lateral y una luz roja del otro lado. Otro detalle, tal vez un poco más inquietante, se revela en los objetos que James lleva con él a lo largo del juego. Cada vez que James utiliza el mapa, o cuando los deja en el casillero de Lakeview, podemos observar que el mapa que James guarda siempre es el de Brookhaven, el hospital psiquiátrico. Y la llave que supuestamente abre la habitación 312 se transforma en la llave de la oficina del director. El juego parece decirnos que James no ha salido del hospital, que todo lo que sucede es una construcción interna. También observamos a lo largo del juego frascos de medicamentos en lugares que no tendría sentido guardarlos, pósters de salud mental por todo el pueblo y los edificios. Uno de los agujeros por el que James salta es un pasillo vertical de celdas de aislamiento. En algunas notas del director, apenas visible, se logra leer "You are in", estás dentro. En algunos lugares también encontramos cajas de cigarros con el nombre Sean, siempre acompañados de una caja de cerillos que lleva impreso un mensaje bastante directo: "Waiting for you", esperando por ti. Claro que esto abre la puerta a la posibilidad de que el nombre del director sea Sean Mitchell. Este nombre aparece en una de las habitaciones del Lakeview Hotel, y mucho antes también aparece oculto a plena vista desde el inicio del juego, en la tumba que Angela observa la primera vez que la encontramos.
Pero el detalle más aterrador que encontró está oculto en las ventanas del pueblo. Si nos acercamos a ciertas ventanas y miramos con atención, nos va a tomar por sorpresa porque lo que veremos no será el interior de una tienda ni de una casa. Lo que aparece es el interior de una habitación del Brookhaven, por lo que todo parece apuntar a una conclusión. Brookhaven está en todas partes, porque James nunca lo dejó. Las referencias a celdas acolchonadas están por todo el juego, como si la ciudad entera fuera solo una extensión de su encierro. El escenario de la enfermería en el Hotel Lakeview también desencaja, sobre todo al observar 3 cuadros sobre los 3 pacientes del director, y que estos, en la parte inferior, dicen 1992 Brookhaven. La puerta de la mansión Baldwin es la misma que la de la oficina del director, la cual es especial si recordamos que María reacciona de forma negativa frente a ella y la menciona como un mal recuerdo. María en todo esto también toma otro significado y toma una forma mucho más oscura. Rachel notó algo sumamente tétrico en ella. Descubrió que a veces su rostro cambia, su cuerpo se masculiniza, su forma final como jefa combina rasgos de ambos, tanto de María como de Sean Mitchell, el director del hospital. Rachel descubrió incluso un póster oculto donde el rostro de María se deforma hasta parecerse a la del director. También hay otras observaciones que vale la pena enfatizar. La primera vez que aparece Pyramid Head, James reacciona como nunca lo hace. Sus ojos tiemblan y se contienen. Entra en pánico e intenta no llorar. Aunque la escena como tal no simboliza un abuso real como muchas veces se ha interpretado, la realidad es que Masahiro la desarrolló de forma que se vea altamente sugestiva. Aunque lo que realmente hacía Pyramid Head era torturar a los Mannequin, estaba deshaciéndose de ellos. Pero James, al igual que el jugador, se impresiona con la escena y cree presenciar un abuso. Por eso su primer impulso es esconderse y atacar en cuanto la criatura se acerca a él. Rachel también identificó algunos símbolos sexualizados en objetos, y el que más llama la atención es la lámpara viva. Una lámpara que se retuerce, que respira agitada. No hace falta explicar la forma que observamos en esta imagen. Los agujeros en las paredes también representan el trauma y la violencia. Sus formas tampoco hace falta explicarlas. Anteriormente vimos los detalles que Rachel señaló sobre el deseo de James de dañar al director. Una historia que nace en Brookhaven, que continúa en la prisión, pero que ese rastro se extiende incluso hasta el laberinto del otro mundo. En este lugar encontramos los cadáveres que se repiten en la morgue. Estos representan distintas fantasías de venganza de James. Todos ellos comparten el mismo rostro, pero diferentes formas de morir. Uno de ellos se encuentra mutilado, otro con signos de violencia, y Rachel sugiere que podría representar la figura del director, la de Sean Mitchell, y James en su mente ya lo ha matado varias veces. Esta es una observación interesante porque de hecho este es el único cadáver que no utiliza el modelo de James. Todos los cadáveres en el juego utilizan el modelo de James, menos los de la morgue. Y se puede observar por sus pies, los cuales de hecho son inusualmente más realistas que los de James e incluso son los más realistas del juego. Esto lo podemos verificar por el modelo que observamos en la nevera al encontrar a Eddie, el cual sí utiliza un modelo de James. Y por cierto, gracias al modelo de ese cadáver en la nevera, también podemos observar otro detalle muy interesante. En la historia,
Ya conocemos a un personaje que sufría de abusos y que manifestaba criaturas que representaban ese trauma. El Abstract Daddy que conocemos es diferente al que Ángela observa, una teoría que de hecho ya ha sido confirmada por Masahiro, pero tal vez la diferencia podría no ser tan grande. Esta criatura utiliza guantes médicos usados en pacientes que son agresivos y que se autolesionan, algo que ya habíamos leído en una de las notas de James. Y por supuesto podemos observar sus pies, los cuales son exactamente los mismos que se usaron para el cadáver de la nevera. Es decir, es el cuerpo de James. Abstract Daddy tiene las mismas extremidades de James. Cuando James se encuentra con el Abstract Daddy, es la segunda vez en todo el juego en donde lo vemos tan horrorizado como cuando encontró a Pyramid Head en medio de la escena que James malinterpretó. Y estas son solo algunas de las observaciones. Observaciones con las cuales Silent Hill 2 deja de ser solo una historia de culpa y se convierte en una historia de alguien que solo quiere sobrevivir a lo que no pudo evitar. Gracias al trabajo de Rachel Ashman, hoy tenemos la posibilidad de mirar este juego desde un lugar aún más crudo. Y como repito, Rachel es la dueña de estos hallazgos, y ella tiene muchísimas otras publicaciones en su perfil que profundizan aún más en Silent Hill 2, en el remake y en todos los símbolos que apenas tocamos aquí. Te voy a dejar el enlace directo a su cuenta en la descripción para que puedas leer todo con tus propios ojos. De verdad su trabajo es impresionante y está lleno de detalles que siguen revelando capas que nadie más había visto. Personalmente me fascina que Silent Hill 2 siga dejando la puerta abierta a nuevas interpretaciones después de 20 años. Pero la verdad no puedo evitar sentir cierta inquietud al pensar que muchas de estas pistas provienen de archivos ocultos en el juego, de elementos que nunca llegaron a la versión final. Es como si Bloober Team hubiese estado construyendo una historia mucho más oscura, pero que por alguna razón nunca terminó de concretarse. Pero aún así es intrigante que varias de estas pistas permanezcan intactas en la versión final, porque Silent Hill 2 es así, es un rompecabezas infinito, uno que puedes armar distinto cada vez que lo miras. Y esta al final es solo una de esas tantas infinitas interpretaciones. Pero ¿tú qué opinas al respecto? Nuevamente le doy gracias a los miembros del canal, a los suscriptores que comentan apenas se publica el video y a todos los que le dan like. Gracias por ver el video y nos veremos en el próximo.